si van conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es un capítulo impresionante que tenemos en la Biblia. Y el principio de año, bueno, anteriormente yo había memorizado partes en inglés, pero el principio de este año, el enero 1 de enero, yo dije, voy a empezar a memorizarlo. Y empecé a memorizar un versículo por día, pero después, como llegamos a la mitad del mes, me distraí. Y entonces solo quedé de memoria los primeros 15 versículos. Y ando intentando a memorizar más. Pero el plan que tengo, el desafío que tengo para mí, para tener ese capítulo memorizado, ¿no? Tantas verdades especiales que encontramos acá. Y si leemos principalmente el primer versículo, dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No? Y después, el fin del capítulo, el versículo 39. Dice, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué puede separarnos de su gran amor? Arranque con no condenación, no hay condenación y termina con no separación. Y en el medio tenemos ese que no hay lugar por derrota espiritual, ni causa para desesperación. Ese capítulo debe producir gozo, confianza, seguridad para cada cristiano, ¿no? Alguien dijo, hay dos cosas muy difíciles para hacer en la vida. Uno es para hacer que los incrédulos se ponen tristes por sus pecados. Y el otro es que el pueblo de Dios se alegre. Podemos tener alegría entendiendo nuestra confianza, nuestra seguridad en Cristo. Nos alienta. Los primeros 17 versículos tratan con la seguridad de los creyentes a pesar de su lucha contra el pecado. Y Pablo trata con esto. Y tenemos 15 veces en los primeros 13 versículos que menciona la carne, hablando de la naturaleza del viejo hombre. 15 veces en 13 versículos. No hay condenación aunque seguimos luchando, tratando con la carne. Y aunque el creyente lucha contra la carne, y puedo hacer una pregunta así. ¿Quién acá, levanta la mano, si no tiene lucha contra el pecado, contra tentaciones diariamente? Levanta la mano. Nosotros como creyentes tenemos, diariamente luchamos. Yo no conozco ningún creyente que es perfecto. Es totalmente santificado. ¿Qué quiere decir santificación o santificado? ¿Qué quiere decir? Apartado, pero ¿qué más? Porque nosotros somos apartados para Dios, no para servirle, pero no soy totalmente santificado. En mi vida diaria, Dios está santificándonos, ¿no? Porque en el templo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tenía que hacer todos los ritos para limpiar las impurezas dentro del templo. Un proceso de limpieza. Y si vivimos en este mundo, vamos a tratar y vamos a tener esa lucha contra el mundo que nos rodea. Pero esa lucha no puede dominarnos porque si somos en Cristo, somos libres de nuestra esclavitud al pecado. Nuestra esclavitud que tuvimos antes que entregamos a Cristo era que tuvimos que pecar porque estuvimos bajo el Señor del pecado.
que nos hizo pecar, no pudimos salir. Entonces los primeros 17 versículos tratan con la seguridad de los creyentes a pesar de la lucha con el pecado. Ahora no quiere decir que dejamos, entonces vamos a seguir pecando, no. Porque hay otros motivos y vamos a ver esto en estos días, si Dios quiere. Después, el versículo 18 hasta 30 trata con la seguridad de los creyentes a pesar de los sufrimientos. ¿No? Los sufrimientos internamente con la carne y la tentación de pecar, pero también external, las aflicciones que experimentamos siendo cristianos, las aflicciones external y nuestra seguridad en Cristo a pesar de todo. No hay ninguna cosa que pueda separarnos del amor de Cristo. ¿No? Entonces, ninguna separación termina. Cuando estamos en Cristo, como creyentes, uno tiene la seguridad en Cristo abajo la reina de gracia. No estamos reinados por pecado. Como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 20. Y estamos, antes que empezamos con el texto, realmente estamos ubicándonos en el contexto para que todos estamos en el mismo lugar. Como si fuimos caminando y vamos a hacer un paseo y todos van para, uno va para allá y otro para allá y nadie sabe dónde vamos exactamente. No llegamos al mismo punto. Entonces estamos viendo en el contexto dónde llegamos acá para ver el contexto y allí aprendemos de la palabra de Dios en su contexto. Y dice Pablo acá en Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, muestra más adelante en el libro, Pablo muestra el propósito de la ley. La ley es una expresión de Dios, ¿no? Expresión del carácter de Dios, cómo es Dios. Y mandó su ley por una expresión de cómo es Él. Y nos muestra que nosotros no podemos cumplir. Ningún ser humano puede cumplir 100% la ley de Dios. Fallamos. Y la más que intentamos, la más que probamos, la más que intentamos hacerlo, no podemos llegar. Entonces, ese nos muestra que somos incapaces de llegar al nivel de Dios, llegar a su carácter en nuestra propia fuerza. Y dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, ¿en qué termina el pecado? En muerte. En muerte. El fin del pecado es muerte. No hay otra opción. Pero así también la gracia, el favor inmerecido de Dios, la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No? Y después, entre el capítulo 5 y el capítulo 8, tenemos dos capítulos que tratan con preguntas que surgen a la mente, ¿no? Entonces, uno dice, entonces el pecado, si no tiene consecuencias, ¿qué hacemos? Seguimos pecando para que abunda más la gracia. Ahora sí, no. Esa no es la conclusión que deben llegar, ¿no? Porque los que están en Cristo no están bajo la ley. Y ahí surge otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con la ley? Y ahí entonces Pablo en el capítulo 7 explica, los que están en Cristo no son bajo la ley. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por medio de Cristo estamos muertos para que seáis de otro.
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. Así que nuestra acción, lo que producimos en nuestra vida, no es seguir el pecado para que abunda la gracia, es producir frutos para Dios. O totalmente otro enfoque. Entonces tenemos la seguridad en Cristo a pesar de la lucha contra el pecado. Y entonces si volvemos a Romanos capítulo 8. Vamos a ver acá esto en cuanto a la condenación. ¿Qué es condenación? Que encontramos en la Biblia, ¿qué es la condenación? En esta tierra, y acá en el mundo, acá en Uruguay, cuando uno es condenado, ¿es algo bueno o no? No. En la Biblia, vamos a empezar en este libro, ¿no? Si volvemos a capítulo 1. Pablo trata con hasta el capítulo 3, versículo 20, trata con el ser humano, mostrándonos nuestra incapacidad, nuestros pecados, qué malos que somos. Empieza ese libro. Qué manera de empezar un libro, ¿no? Empezar con tanta material en cuanto nosotros somos tan horribles. Cada ser humano. Y dice allí en Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con una injusticia la verdad. Nuestra posición, cada ser humano, la posición que tenemos en cuanto a nuestro Creador. Detenemos la justicia. No queremos saber de esta justicia, esa perfección de Dios. Y entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra los injustos. ¿No? Y después va explicando en 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder. Y hablando con la mayoría de las personas, dicen, sí, sé que es Dios. ¿Por qué? Por el poder, por la naturaleza, por la creación que hay alrededor. Aunque unos niegan también, ¿no? Pero dice, Dios puso, porque la cosa invisible de su eterno poder. Y su deidad, que es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Desde cuándo? ¿Desde ayer? No, desde la creación, desde el principio del ser humano. Y Dios puso la cosa tan clara. ¿Para qué? Siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces no hay ningún ser humano que camina en la tierra que puede decir, yo no sabía que había Dios. No puede ser Dios. ¿Por qué dicen acá? No hay ninguno que tiene excusa para decir que no existe y no hay Dios. Pero lo que hace el ser humano es empujamos la justicia de Dios, no queremos hacer nada, somos rebeldes de corazón desde este principio, desde nuestro nacimiento, rebelde de corazón, no queriendo saber de nuestro Creador. ¿Y el ser humano qué hace? Bueno, cambia. Si seguimos leyendo allí en el capítulo, cambiamos. Bueno, vamos a hacer, mi Dios es así. Y el otro dice, no, mi Dios es así. Otro dice, yo quiero que Dios sea así, así, así. Y se inventa cualquier cosa. Inventen como un Dios. Entonces tenemos la ira de Dios. Es justo, ¿no? Siendo nuestro Creador, su ira contra nuestra rebelión es justo. Y más adelante en capítulo 1, el último versículo dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practiquen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muestra que el ser humano ya saben el camino, ya saben el juicio, ya saben que merecen el juicio de Dios. Ya saben que son dignos de muerte por su rebelión. Pero andan como ni tal cosa, ¿no? Este es el estado donde llega el ser humano. Y después cuando vamos a capítulo 3, versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Allí volvemos ese mismo concepto, ¿no? Que ya que no hay una salida, porque la ley muestra el carácter de Dios y nosotros no podemos alcanzar ese carácter en nuestras vidas. Entonces somos rebeldes. Entonces la condenación entre Dios y usted es justo, ¿no? Y en el final, enfrente de Dios, cuando cada uno perece enfrente de Dios, no va a haber otras personas, otros testigos. Muchas veces en el mundo, o muchas veces en nuestra vida, empezamos a comparar. Pero no, yo soy mejor que tal y fulano. Yo no peco tanto como ese. Mi pecado no es tan grande como... Empezamos a hacer comparación, ¿no? O soy yo el único que había hecho esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos comparación? Porque si podemos empujar a otro para abajo, me hace sentir más grande, mejor. Pero en el juicio no van a haber testigos, no van a haber comparación. Bueno, vos sos mejor que yo, vos no. Va a ser entre vos y Dios. ¿Creíste en Él o no? ¿En su obra en la cruz o no? Dios dice más adelante en capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Ese es lo que termina, ese es lo que uno va a llegar, el paga del pecado, la muerte. Más la dádiva de Dios, de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando estamos en la presencia de Dios y no hemos aceptado su regalo de salvación, cuando Dios acusa, pasa la sentencia para el castigo, va a terminar en condenación. Condenación a la muerte. Cuando Dios te acusa justamente y te pronuncia culpable y te da la sentencia de la muerte. Pero volviendo a Romanos capítulo 8, dice, este versículo dice que hay un grupo de personas en el mundo que no son bajo condenación. Wow. Para estos no van a haber ningún justo acusación en frente de Dios. Ninguna proclamación culpable. Entonces, ¿qué es no ser condenado? No es que uno es exonerado de las consecuencias del pecado, primeramente. Acá dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No quiere decir que somos exonerados de las consecuencias de nuestro pecado. Algunos confiesan sus pecados y después hacen la pregunta, ¿pero por qué estoy sufriendo estas consecuencias? ¿Por qué las consecuencias siguen? Si no hay condenación, porque Dios me está condenando.
Dios no está condenando, pero puede ser que que uno está pasando por las consecuencias de sus pecados. La condenación es la última consecuencia. Y si somos en Cristo, somos libres de la condenación. No va a tocar si estamos en Cristo. Pero hay la disciplina de Dios, ¿no? Hay las consecuencias del pecado y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Uno que de repente todos sabemos lo de David, ¿no? Un hombre fiel con Dios en todo, menos el concepto con Batseba, ¿no? En 2 Samuel 12:10 dice así: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿No? Cuando David llevó la mujer de otro. Y después, más adelante en versículo 13, cuando David arrepintió, tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado, ¿no? Porque en versículo 13 dice: entonces dijo Natán a David, el profeta Natán a David, dice: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Dios te ha perdonado, no te vas a morir. Pero después dijo: pero va a sufrir las consecuencias. La primer hijo murió y después en su vida sufrió guerra hasta con sus propios hijos que quiso tomar el reino, ¿no? Sufrió inmensamente por su pecado, la consecuencia de lo que había hecho, ¿no? Pero él no quedó condenado en frente de Dios. Fue libre de la condenación, la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Él quedó con ninguna separación, aunque tuvo que pasar por las consecuencias de su pecado. Entonces, cuando no ser condenado no es que uno es exonerado de las consecuencias de nuestro pecado. Pero tampoco no elimina lo que causa la condenación. ¿Qué causa la condenación? El pecado. No, muchos piensan: la vida cristiana es un lujo, no hay ninguna lucha, estoy libre de estas cosas. Están sonriendo. No es así. No, si uno te prometió así, descubriste en rápido que no fue así. No, la vida de cristiano no es que somos libres de todo pecado, todas las tentaciones, andamos como light. No es así. No es que no elimina el pecado que nos rodea. ¿Qué es no ser condenado? Dios ha declarado que no va a acusar o dar la sentencia de muerte. Eso es lo que quiere decir no ser condenado, no bajo la condenación. Entonces, ¿cuándo es que uno puede obtener esa posición? ¿Cuándo es? Si uno dice: yo no quiero estar bajo la condenación, ¿cómo es? ¿Cuándo podemos recibir esta posición? ¿Qué dice allí en la primera parte del versículo 8? Capítulo 8:1. Ahora. Pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús ahora no hay ni condenación. El opuesto, ¿qué es el opuesto de condenación? Porque a veces entendemos la palabra mejor si pensamos en lo que el opuesto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a ser el opuesto de la condenación?
Salvación, sí, o decir parte de salvación, ¿no? La Biblia dice justificación, ¿no? El opuesto de la condenación es la justificación, siendo justificado. Y sabe que Dios tiene una justa manera de justificar los injustos. Dios tiene una justa manera de justificar los injustos. O sea, Dios pronuncia la justicia de Cristo en mi cuenta. ¿Cómo? Vamos a Romanos 3:24. ¿no? O sea, si vamos a empezar en versículo 21, porque allí empieza esta sección. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, ya estaba pasando, mostrando cada persona que abajo la ley ya nos muestra que no podemos alcanzar el carácter de Dios. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificado por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo obtenemos la justicia de Dios? Es muy importante y muy sencilla, capaz tan sencilla que es difícil de entender. Pero ¿cómo es? ¿Qué decía allí recién? ¿Cómo obtenemos la justicia de Dios? Vamos a leerlo de vuelta, a ver si encontramos. No es una pregunta fácil. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo puedo tener la justicia de Dios? Es ser totalmente justo delante de Dios. Por la fe en Jesucristo. Amén. Por fe en Jesucristo. Y es tan sencilla que confunde los sabios del mundo. Por fe en Jesucristo. ¿Cómo obtener la justicia de Dios en mi cuenta? Soy un rebelde, un pecador, horrible, mereciendo la muerte, el castigo, eterna condenación en frente de un justo Dios que me hizo. Y Dios hizo ese. Por fe en Jesucristo podemos tener la justicia de Dios. Cuando Dios nos mira, mire la justicia de Jesucristo. El Dios hecho carne, que caminó acá en la tierra, que tuvo hambre, tuvo sed, pasó por tantas cosas, pero sin pecado, y al fin murió, y después los 3 días resucitó de los muertos. Y por fe en Jesucristo podemos tener su justicia. La misma justicia de Dios. Si seguimos leyendo en versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. No hay diferencia en cualquier ser humano que camine en la tierra, no hay ninguna diferencia, solo pecamos, todos pecamos. Dice, entonces, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No podemos alcanzar esta gloria, siendo justificados como gratuitamente por su gracia. Es el regalo de Dios. La gracia es un regalo inmerecido. Yo no merezco la gracia de Dios. Muchos quieren tener el punto de vista, bueno, Dios es un Dios de amor y tiene que amarme. Es un trabajo para amarme. Dios es un justo Dios. Y la única manera que pueda ser justo en su presencia es gratuitamente por su gracia, su regalo inmerecido, que Jesucristo murió por mí y murió por ti, para pagar su culpa en la cruz, para morir por mis rebeliones, por sus rebeliones. El Dios hecho hombre
perfecto. Y dice versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La propiciación, nosotros hemos ofendido el justo carácter de Dios. Y Cristo en su muerte satisfizo o apaciguó la justa ira de Dios contra mis rebeliones. Contra lo que vimos en capítulo 1. Todos los hombres rebelen contra Dios y la ira de Dios viene contra la rebelión, contra la injusticia. Y nosotros somos injustos. Entonces la propiciación es que nosotros hemos ofendido el justo carácter de Dios. Y Cristo en su muerte apaciguó la justa ira de Dios. Murió en mi lugar. Y por fe en Cristo, Dios puede declararte justificado. Jesús explicaba allí en Juan capítulo 6. Cuando los líderes hicieron esta pregunta, ¿no? Juan 6, 28. Entonces, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué buena pregunta. ¿Cómo podemos hacer obras en práctica? Prácticamente, ¿cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué respondió el Señor Jesucristo? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que ha enviado. ¿Quién fue enviado de Dios? Su Hijo. Ya, 2 páginas para atrás, capítulo 3, Juan 3, 16, un capítulo, pasaje que capaz todos conocemos de corazón, de memoria. Juan 3, 16, Jesús terminando su discurso con Nicodemo acá, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Realmente demostró su amor al mundo, demostró su amor a nosotros, pecadores. Hizo una demostración impresionante que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Allí lleva la misma palabra. El que no ha creído ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no va a decir algo falso en su condenación, ni en su justificación. Dios siempre habla la verdad. Y porque si uno es en Cristo, ahora Dios no tiene justa razón para condenar. Ya tenemos la justicia de Cristo por creer en Él. Y no podemos hacer otra cosa, que no podemos salir de esta posición. No es que cuando pecamos somos condenados. Después arrepentimos y confesamos y volvimos a estar bajo esa posición de no ser condenados. No podemos salir y entrar y salir. Entonces capaz uno dice, entonces voy a seguir pecando porque Dios no me va a juzgar.
hemos llegado exactamente bien, porque allí, por eso Pablo escribía el capítulo 6, ¿no? Y hizo la misma pregunta. Ya, si llegamos a esa conclusión, entonces voy a seguir, porque no tiene consecuencias, voy a seguir pecando. Ya llegamos donde Pablo llegaba allí en capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunda? Esa es la misma pregunta. En ninguna manera, conteste, en ninguna manera. Hay que recordar que Dios te va a disciplinar. No te va a condenar. Si uno está en Cristo, Dios no te va a condenar, pero va a recibir las consecuencias del pecado, ¿no? Viene la consecuencia después. Para los que están en Cristo no son bajo la condenación. Entonces, ser cristiano no es ser bautizado, ni llegar a una iglesia, ni ser miembro de una iglesia. Ser cristiano es estar en Cristo. Y si estás en Cristo, uno es tan seguro como Noé y su familia en el arca. Cuando Dios mandó el diluvio, ¿no? Ellos eran guardados allí, dentro de la arca, mientras el año que estuvieron dentro del arca. Y nosotros pensamos, ¿estaban sin pecado ellos? Imagínate en el arca, cuando empezó a caer la tormenta grande, las aguas venían de arriba y abajo, y tormenta impresionante, que rompía todito, y los animales agitados, imagínate intentando dormir, con los animales gritando y el movimiento, y la tormenta afuera, y no sabían lo que iba a pasar. Imagínate, después de varios días, la tormenta duraba 40 días. Imagínate que empezaron a ser agitados, frustrados, no puedo dormir, la vaca sigue bailando. Imagínate que enojaran con uno al otro, pecaran dentro del arca, ¿no? Pero después salieron del arca y ¿qué pasó? Noé plantó una viña y después se emborrachóse. Y ese tuvo tremenda consecuencia después, ¿no? En su vida, sufrió consecuencias. Como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7. El capítulo de fe dice así: pero por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo consiguió Noé la justicia? Por la fe. Creó en la palabra de Dios. Esto es verdad. Por fe en la palabra de Dios, que Dios iba a hacer tal cosa. Puso fe y fue contado por justicia. ¿Sí? ¿Sabe qué? En nuestra vida es muy difícil tener victoria sobre pecado, tener victoria en nuestra vida diaria. Es muy difícil tener victoria sobre la tentación si no entendemos que no hay condenación a los que están en Jesucristo. Cuando uno se siente que está bajo condenación, ¿qué ánimo tiene?
En el mundo, si uno está condenado y preso aún en la casa o tiene como el tobillero, ¿no? ¿Qué tiene? Vergüenza de salir, ¿no? Por la vergüenza. Si uno se siente que está bajo condenación, ¿qué ánimo hay para levantarte a hacer algo? Cuando estuve en Estados Unidos, visité una cárcel. Estaba en un ministerio en el cárcel predicando allí. Y varios de los hombres llegamos allí, ya estaban bajo, ya estaban esperando el día de la ejecución. Estaban esperando. Y ni levantaron de la cama. Cuando nosotros pasamos, los otros arrimaron allí, nosotros pudimos regalar Biblias y folletas y hablarles. Pero los que estaban condenados a muerte no tenían ánimo para hacer nada. Es la misma con nosotros. Si estamos bajo la condenación de Dios, si sentimos que somos bajo la condenación de Dios, no tenemos ánimo. Entonces es muy difícil tener victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones que nos enfrenta cada día. Pero cuando sabemos que Cristo, si está en Cristo, Jesús ya tomó mi lugar. Fue condenado a la muerte por mí y por ti. Y ahora la vida que vivimos por Él. Y por Él que nos amó tanto. Y murió por mí. El juicio ya pasó. Los que están en Cristo no van a estar en el juicio de Cristo. En el juicio. Porque en Cristo ya somos pronunciados, ya somos justificados. Declarados justos delante de Dios. Y cuando uno acepta Cristo y su regalo de salvación, todos sus pecados son transferidos a Él y su justicia transferida a nosotros. Y un día, cuando estamos en presencia de Dios, Dios te pregunta, ¿por qué te debe dejar entrar en el cielo? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Mira, yo hice tal cosa, soy una buena persona. Nada vale. La única manera de no estar bajo la condenación de Dios es estar en Cristo. Por su justicia. Por eso es importante, ¿no? Y por eso Pablo escribía a la iglesia en Roma, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y estos días, espero que si Dios permite, vamos a estar progresando y aprendiendo más en cuanto a se aplica a nuestra vida diaria.